Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Les invito para que vayamos a la palabra de Dios, Salmo 145. Dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Hoy nos da gusto volver a reunirnos. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite venir a su palabra y sobre todo poder entonar alabanzas que alaben y que exalten el nombre de nuestro Dios. Entonen bien fuerte estos coros y con el gozo de la salvación que Dios nos ha dado, con el gozo de su bendición, con este gozo también, porque pronto nos veremos. Ya han pasado, pues prácticamente mencionamos el domingo pasado, toda una estación, toda la primavera estuvimos sin acudir a la iglesia, y ahora que ha iniciado ya el verano, con la ayuda de Dios podremos vernos tal vez en 8 días o en 15 días, muy probablemente en 15 días estaremos ya en la iglesia, y nos da mucho gusto porque pronto podremos vernos nuevamente cara a cara. Entonemos este primer canto que se llama En la sombra de El Shaddai. La palabra de Dios, hermanos, está con una enseñanza muy clara acerca del amor. Dios es amor, lo dice la palabra de Dios en 1 Juan 4:8. Es algo que caracteriza a nuestro Dios.
Y el amor de Dios es tan grande que envió a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario por todos los pecadores. Les dio la oportunidad de acercarnos a Dios. Ese es el grande amor de nuestro Dios. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 12, el amor cubrirá todas las faltas. Y también lo dice en el Nuevo Testamento, el amor es el vínculo perfecto. El amor de Cristo nos une a cada uno de nosotros, por eso nos llamamos también hermanos en la fe. Y también nos llamamos hermanos en la fe, ¿por qué? Porque Cristo nos ha hecho a todos sus hijos coherederos con Él, con Cristo Jesús. Vamos a entonar este siguiente canto que habla acerca del amor de Dios. Amor sin condición. Antes de venir a Cristo, dice su palabra, que estábamos nosotros esclavos del pecado, esclavos bajo el yugo de Satanás. Como lo dice su palabra, el que practica el pecado, esclavo es del pecado, de Satanás. Y lo que ha hecho Cristo por nosotros es comprarnos. Él libertó nuestra vida. Satanás nos tenía bajo opresión. Y Cristo vino y pagó la deuda por nosotros. Dio su vida por nosotros para que tengamos vida en abundancia. Dice Colosenses 1:13, Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados. Él nos compró con la sangre que derramó en la cruz por nosotros. Entonemos este hermoso coro que se llama Hay libertad. Vamos a escuchar un canto que es relativamente nuevo. Se llama Así eres tú y nos habla acerca de lo que Dios es. Dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo se refiere a el camino que Dios ha preparado para que nosotros andemos. Un camino de buenas obras para que nosotros estemos en ellas, alabando y glorificando a nuestro Dios. Y este canto describe también el poder de Dios que tiene para hacer milagros.
el poder que Él tiene para aferrarse a sus promesas, que Él es fiel sobre todas las cosas. Él es nuestro Dios, a Él le adoramos, a Él le aclamamos. Entonemos este hermoso canto. Así es nuestro Dios, hermanos. Les invito para que oremos. Dios Todopoderoso, y estamos delante de ti, Señor, agradecidos por tu bondad y tu misericordia para con nosotros.
Y también, Señor, poniéndonos en tus manos, rogándote perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados que hemos cometido delante de ti. Hoy queremos, Señor, pedirte que hables a nuestros corazones, que tu palabra, Señor, penetre en nuestro corazón y nos lleve, Señor, a hacer tu voluntad. Te ruego por mí para que me permitas hablar tu palabra con valor. Y te ruego bendición para todos los hermanos en la iglesia, para todos los que nos escuchan el día de hoy, Señor. Te rogamos esto, Señor, con acción de gracias, en el nombre precioso y bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, les invito a que vayamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan y capítulo número 6. El día de hoy vamos a hablar acerca de Judas Iscariote, mejor conocido como el traidor, el que entregó a nuestro Salvador, el que entregó al Maestro, el que entregó al Mesías, Judas Iscariote. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 70. Jesús les respondió. Sí, Jesús estaba hablando con sus discípulos y les hace esta pregunta. Él va dirigiéndose a cada uno de sus apóstoles y les dice Jesús: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Cuando Jesús estaba hablando con ellos, se está él poniendo con ellos para que ellos sepan que a pesar de que él los había escogido a los 12, él conocía el corazón de cada uno de ellos. Él sabía que uno de los que él había escogido era diablo. Y Jesús se refiere a esta porción usando el significado de diablo, que significa calumniador. Eso es un acusador. Eso era Judas Iscariote, un acusador. Eso es una característica de Satanás, que es el que acusa, el que da falso testimonio también. Dice, es un falso acusador. Entonces, Jesús les hace esta pregunta a los apóstoles y les dice: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Cuando pensamos en Judas Iscariote, pensamos en, bueno, ese hombre era un hombre malo, era un hombre perverso. Y se nos viene a la mente, o cuando vemos alguna especie de dibujo o de retrato o foto de los momentos de Jesús, o vemos también ilustraciones de la Santa Cena, y es fácil identificar cuál de los que estaban allí era Judas, porque habitualmente lo pintan, lo dibujan, lo retratan con un rostro maléfico, un rostro de maldad, un rostro lleno de ira o ojos de maldad. Bueno, dice la palabra de Dios que Jesús escogió a Judas Iscariote. Y cuando pensamos en él, acerca de la situación que él hizo, en especial cuando traicionó a Jesús, porque hizo muchas cosas malas, pero esta que fue como su clímax, que traicionó a Jesús, pensamos, bueno, pero ¿qué oportunidad tenía Judas? Si desde antes él ya había sido escogido entonces para traicionar a nuestro Salvador, él tenía la opción de escoger. El libro de los Salmos, capítulo 109, y el libro de Zacarías, capítulo 11, nos hablan acerca de la profecía que se había hecho acerca de Judas Iscariote. Él había sido entonces profetizado para que entregase a Jesús. Entonces nos preguntamos, bueno, él tenía entonces oportunidad. Tenía él la oportunidad de escoger. Y entonces nos vamos a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? No es lo que yo crea o lo que yo piense, sino lo que la palabra de Dios enseña. Jesús mismo dice, no es lo que contamina al hombre lo que entra por su boca, haciendo referencia a la comida, al alimento, no es lo que nos echa a nosotros a perder o nos contamina, sino que Jesús lo que dice es lo que nos contamina, es lo que sale de nuestro corazón. El libro de Proverbios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Jesús nos dice, bueno, las maldades, las cosas que nosotros maquinamos,
están siendo maquinadas en el corazón. El corazón de las personas es la parte donde se está tramando todas las cosas. Nosotros podemos llegar a pensar en que tenemos algún mal deseo o queremos hacer algún mal a alguien y estamos maquinando esas cosas en el corazón. Esas son nuestras propias maldades, nuestras concupiscencias, están allí en el corazón. Y entonces era allí en el corazón de Judas donde se estaban llevando a cabo todas estas cosas que él estaba maquinando. Quiero que vayamos entonces a varias porciones de la palabra de Dios, como ya vimos aquí en Juan 6:70. Jesús escogió a cada uno de los apóstoles, Jesús escogió a Judas Iscariote, fue un verdadero apóstol de Jesús, ¿sí? Porque Jesús lo escogió, porque estuvo con Jesús durante 3 años, vio los milagros de Jesús, él mismo echó fuera demonios y se maravillaba que los demonios se sujetasen a Judas. Él mismo andaba allí repartiendo las cestas de pan en la alimentación de los 5,000, era uno de los que andaba allí. Él mismo vio los milagros de Jesús con sus propios ojos, vio cómo los ciegos recobraban la vista, cómo los cojos empezaban a andar. Él vio todos esos milagros que Jesús hizo. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo número 12. Evangelio de Juan, capítulo número 12, versículos del 1 al 8. Esta porción de Juan, capítulo 12, nos habla acerca de cuando Jesús es ungido en Betania. Dice Juan 12, del 1 al 8. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Sí, recordemos que los discípulos habían visto este gran milagro. Jesús había resucitado a Lázaro tiempo atrás y esto lo vio el mismísimo Judas. Dice el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces esta porción nos habla de cuando Jesús es ungido por María en Betania. Dice entonces la palabra de Dios que María sacó un perfume de muy alto precio. Dice que era de nardo puro. Lo vertió sobre los pies de Jesús y enjugó con los cabellos de María los pies de Jesús, y todo el lugar donde estaban se llenó del olor del perfume. Era un perfume muy, muy caro. Dice entonces uno de los apóstoles, dice Judas Iscariote. Luego salió a flote su naturaleza. Lo que él traía, ¿en dónde? Dijimos hace un momento, en el corazón, donde él maquinaba todas sus maldades. Y entonces él sale y opina, bueno, pues ¿por qué se desperdició ese perfume? Jesús le dice, era necesario que esto ocurriese porque María me ha ungido preparándome para mi muerte, para mi sepultura. Judas Iscariote dice, ese perfume que se ha derramado, haciendo él referencia a que ese perfume que se ha desperdiciado, ese perfume que se ha tirado al piso, dice, ese perfume pudo haberse vendido en 300 denarios. Un denario equivale al salario de un día de un obrero en esos tiempos de Jesús. 300 denarios. Esto equivale al salario de un año. ¿Por qué un año si el año trae 365 días? No 300. Porque en los
fechas judías, los días especiales de los sábados, el gran sábado y las fiestas solemnes que ellos festejaban, no se trabajaba. Entonces trabajaban 300 días aproximadamente. Entonces el perfume que derramaron sobre los pies de Jesús equivalía al salario de un año. Imagínese usted un perfume que cuesta lo que usted gana durante un año. Por eso es que Judas respingó. Por eso es que Judas dijo, pues es que todo ese dinero lo hubiéramos mejor usado para dar alimento a los pobres. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Él no se estaba preocupando por los pobres. Lo que él pensaba y maquinaba en su corazón era, todo ese dinero lo pudimos haber echado en la tesorería de los discípulos, porque de allí yo robo dinero. Eso es lo que era Judas. Judas era un ladrón. Entre los apóstoles le habían confiado tener la bolsa, es decir, la tesorería de entre los apóstoles. Dice ahí, él tenía la bolsa de los apóstoles y de ahí sustraía dinero. Podemos imaginarnos en qué momento Judas Iscariote empezó a maquinar que iba a entregar a Jesús. Los evangelios nos narran cómo desde el principio del ministerio de Jesús, los fariseos, los principales sacerdotes, tramaban cómo matar a Jesús o cómo llevarlo a la cárcel. Pero más era su deseo matarlo, deshacerse de él por la envidia que le tenían, porque él los exhibía como unos hipócritas, como sepulcros blanqueados, y eso no les gustó. Es entonces que ellos querían matarlo desde un principio. ¿En qué momento empezó a entrar en el corazón de Judas el deseo de entregar a Jesús? Él tenía sus maquinaciones, sus deseos malos y perversos allí en su corazón. Él era un traidor. Él era un ladrón, como lo dice aquí Juan capítulo 12. Él era, dice el versículo 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Qué había en él? Hipocresía. Judas Iscariote era un hipócrita. Porque dice, vamos a preocuparnos por los pobres, vamos a darle alimento a los pobres. Pero lo que él estaba haciendo era preocuparse por él, llenar la bolsa de la tesorería para de ahí robar. Ladrón, hipócrita. Eso era Judas Iscariote. Versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Qué es esto? Es un hombre deshonesto. Eso era Judas Iscariote. Había deshonestidad en su vida. Estaba lleno de perversidad, de maldad. Y nos preguntamos, ¿cómo es esto? Si él estaba allí caminando con Jesús. Habían pasado ya casi 3 años de ministerio al lado de Jesús. Todos sus discípulos, los 12, tuvieron la dicha de haber caminado con Jesús, de haber aprendido de él, de haber visto todos sus milagros, de haber visto su poder, presenciado, como lo dice la Escritura, aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Ellos vieron la gloria de Dios delante de sus ojos. Y aún así, el corazón de Judas estaba lleno de perversidad. Vayamos a Marcos capítulo 14. Un poco hacia atrás. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a Marcos capítulo 14 y versículo 10. Marcos 14, versículos 10 y 11. Dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¿Los sacerdotes fueron y buscaron a Judas? No, dice Judas fue y se presentó delante de los sacerdotes y les dijo, yo se los voy a entregar. ¿Cuánto me van a dar? ¿Qué ofrecen por mi traición? Y ellos le ofrecieron 30 piezas de plata. Pesaron su precio en 30 piezas de plata. Y entonces Judas dijo, yo se los voy a entregar. Desde ese momento, él estaba buscando ocasión para entregar a Jesús. Él era un traicionero. Vayamos ahora nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 1 al 5. Evangelio de Juan, capítulo 13,
verso 1 al 5. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Juan capítulo 13 nos habla acerca de que Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos. Era ya la noche previa a la muerte de Jesús. Él estaba allí cenando con ellos. Pero antes de iniciar la cena, dice, Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas. Sabía que Satanás había entrado en Judas. Como lo dice allí, Satanás puso en el corazón de Judas estas cosas. El corazón de Judas era malo, era perverso. Dice, Judas quería entregar a Jesús. Y era el mismo objetivo que tenía Satanás, matar a Jesús. Judas lo estuvo tramando allí en su corazón. Y entonces Jesús, conociendo el corazón de Judas y sabiendo que él estaba pronto para ser entregado por Judas y llevado a la muerte para pagar por nuestros pecados, dice, él les da esta enseñanza de humildad a sus discípulos. Dice, él se pone una toalla, se la ciñe en la cintura y empieza a lavar los pies de los discípulos uno por uno, enseñándoles a ellos que sean humildes y que así como Jesús lo ha hecho, ellos también lo hagan. Es entonces que Jesús empieza a lavar los pies de los discípulos y llega allí con el apóstol Pedro. Y Pedro le dice, pues tú me lavas los pies. Dice, no voy a permitir que tú como mi maestro, mi superior, te humilles y me laves a mí mis pies sucios. Jesús le dice, bueno, pues si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Inmediatamente Pedro recapacita y dice, bueno, no me laves nada más los pies, lávame todo el cuerpo. Y Jesús le dice, el que está lavado de los pies está todo limpio. Y lo dice, todos están limpios. Dice, aunque no todos, uno de ustedes no está limpio de su corazón. Jesús se refería a Judas Iscariote. Jesús lavó los pies de los 12 discípulos. Imagínense el momento en el cual llega delante de Judas y Jesús se pone delante de él, se inclina para lavar los pies de Judas. Imagínense lo que vendría a la mente de Judas Iscariote, pensando, te voy a entregar y voy a obtener 30 piezas de plata por entregarte. ¿Qué estaría tramando Judas? ¿Para qué iba a usar ese dinero? ¿Con qué propósito? O sea, ¿iba él a beneficiar en algo de esto? Es como Satanás estaba obrando en el corazón de Judas. Así es como obra Satanás. Entra en las personas, en sus pensamientos, en su corazón y se libra una batalla tremenda a la cual Judas sucumbió y empezó entonces a tramar cómo llevar a cabo su plan maléfico de entregar a Cristo. Es entonces que él iba a recibir 30 piezas de plata. ¿Para qué le iban a servir? ¿Tenía él planeado comprarse un terreno, comprarse una casa, poner un negocio, vivir de ese dinero? Judas era un ladrón. Judas tenía propósitos en su mente y en su corazón. Tal vez él no había planeado continuar siendo discípulo de Jesús o llevando el evangelio como lo había hecho cuando iba y sanaba a los enfermos o sacaba a los demonios. Él tenía un plan y así Satanás obra en la vida de las personas engañándonos, haciéndonos ver que tal vez podemos obtener un beneficio de algo que está mal.
Obtener beneficio es que quiero tener más dinero, es que quiero tener propiedades, es que quiero aquello que aquel tiene, es que me gustó aquello, me gustó esa casa, me gustó ese carro, me gustó esa propiedad que tiene mi vecino, mi compañero, o esta persona me cae mal, y empezamos a tramar y a maquinar cosas y creemos que eso nos va a ayudar en algo. Eso es lo que Satanás está produciendo en la vida de las personas. Así estaba obrando en la vida de Judas Iscariote. Él estaba tramando obtener algo de Jesús, y cuando Jesús está ahí lavándole los pies a Judas, Judas está ya maquinando: te voy a entregar y voy a obtener un beneficio de entregarte. Y Jesús con toda humildad lava los pies de Judas, sabiendo Jesús el corazón de Judas, la maldad, la perversidad, lo traicionero, lo deshonesto, lo ladrón que era Judas. Él se postró allí y lavó los pies del traidor, de Judas Iscariote. Luego entonces, dice versículo número 10, Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a su mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Versículo 21. Están ellos entonces allí en la cena. Era un momento especial. Jesús iba a cenar con sus discípulos, lavó los pies de sus discípulos, siendo humilde, les enseñó a ellos este acto de humildad, de no sentirse superior a nadie. Jesús iba a cenar con quienes Él amaba. Cuando usted invita a alguien a su casa a cenar, es porque usted ama a esa persona, la aprecia, la quiere, le estima. No invita a usted a cenar a su casa a alguien a quien desprecia, a alguien por quien siente envidia o rencor. Jesús estaba allí con los que Él amaba y se sentó a la mesa con ellos. Les lavó los pies. Y estando ahí sentados con ellos, versículo 21, dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y todos los discípulos se pasmaron. Dijeron: ¿cómo es posible que uno de nosotros te vaya a entregar? Si hemos vivido contigo 3 años, hemos aprendido de ti. El mismo apóstol Pedro había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo habían declarado. Y entonces los discípulos empiezan a preguntarse entre ellos: pero pues ¿quién será? ¿Qué quiere decir esto? Judas Iscariote había sido tan inteligente que había engañado a los otros discípulos. Ninguno de los 11 discípulos pensaba en que Judas iba a ser quien le entregase. Había sido tan listo, había entretejido tal su plan, que nadie sospechó de Judas. Nadie, ni uno solo. No sabían que era un ladrón, no sabían que sustraía dinero de la tesorería, que era deshonesto. No sabían. ¿Por qué? Porque el hombre no puede ver el corazón del hombre. Solo Dios puede hacerlo. Jesús conocía el corazón de Judas Iscariote. Y es entonces que todos empiezan a preguntarse: ¿seré yo, maestro? Juan, el discípulo amado, dice: Señor, tú sabes cuán entrañablemente te amo. ¿Acaso seré yo? Pedro le pregunta: Señor, pues si yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que has venido al mundo, ¿acaso seré yo en mi maldad, en mi perversidad? ¿Y habrá un momento de debilidad en mi vida en que yo llegue a entregarte? Jesús no le responde a Pedro. Andrés pregunta: ¿seré yo? El que había sido discípulo de Juan el Bautista. Y cada uno le fue preguntando a Jesús, sentados a la mesa. Obviamente, todos le fueron preguntando. Y el hipócrita de Judas Iscariote, inteligentemente no pudo haber dicho: no, pues si me quedo callado me voy a delatar. Y entonces pregunta Judas Iscariote: ¿seré yo, maestro?
La pregunta que hace Judas. Versículo 26. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. En otros evangelios se narra que Jesús dice: el que mete conmigo la mano en el plato, ese me va a entregar. Judas estaba sentado cerca de Jesús. Judas estaba allí a la mano, cerca de Jesús. Él le entregó ese bocado de pan y Judas Iscariote lo comió. Y entonces dice, en ese momento, Satanás entró en Judas Iscariote. Y Jesús le dice a Judas: lo que vayas a hacer, hazlo, pero ya, hazlo más pronto. Todos los discípulos no sabían de qué estaban hablando Jesús y Judas. Habrán pensado ellos: no, pues si Judas aquí el tesorero, pues a lo mejor va a ir a repartir algo de comida a los pobres, a lo mejor va a ir a comprar, a conseguir algo. Y Judas se levantó de la mesa y se fue. Jesús le dice: lo que vayas a hacer, hazlo más pronto. Dice: pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Es entonces que Judas Iscariote estaba pronto a entregar a Jesús. Les voy a leer lo que dice la palabra de Dios en Mateo 26, 25 acerca de esta porción de la cena. Mateo 26, 25 dice así. Mateo 26, 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Jesús evidenció a Judas Iscariote en la última cena y los discípulos no tenían ni idea de lo que estaba pasando. No sabían a lo que Jesús se estaba refiriendo. Es entonces que Judas, tramando esto, se fue con los sacerdotes y entonces regresa. Cuando Jesús ya está orando en el huerto de Getsemaní y le dice a sus discípulos: basta ya, ha llegado el tiempo, levántense, el que me entrega se acerca. Mateo capítulo 26, verso 47. Mateo 26, verso 47, dice así. Dice desde el 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Judas Iscariote traicionó a Jesús con un beso. Él fue prendido por mano de estos hombres y llevado a juicio de noche ante el Sanedrín, enjuiciado de noche con falsos testigos y llevado después ante Poncio Pilato, ante Herodes y entregado a los judíos para que le crucificasen y diese su vida por nosotros. Jesús dio su vida por ti y por mí. Después de que Judas Iscariote entregó a Jesús con un beso, viene el remordimiento de Judas Iscariote, como lo dice Mateo 27, versículo 3.
Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Hubo remordimiento en el corazón de Judas. Satanás había entrado en él, tenía en él el mismo plan, matar a Jesús, el mismo plan que Satanás. Satanás aprovechó eso que había estado maquinando en su corazón malo y perverso. ¿Tenía oportunidad Judas Iscariote de haber tomado una decisión diferente? Sí tenía la oportunidad. Usted dirá, pero es que estaba profetizado que Judas Iscariote entregara al Mesías. ¿Será acaso que cuando estemos ante la presencia de nuestro Dios se levante Judas Iscariote y diga: es que Señor, era necesario que yo te entregase, si no, ¿cómo ibas a morir por los pecados de la humanidad? ¿Podrá hacer eso Judas Iscariote? Nuestras maldades y nuestros pecados están allí en nuestro corazón. Y la decisión de llevarlos a cabo depende de cada uno de nosotros. Dios nos dio el libre albedrío. El corazón de Judas era malo, era perverso. Dios controla lo que nosotros vamos a hacer. La respuesta es: Dios conoce lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a decidir hacer? Dios no decide por nosotros. Dios nos da la oportunidad de decidir y Él sabe lo que vamos a decidir. Eso es lo que hace nuestro Dios. Judas Iscariote tenía la oportunidad de decidir y él, en su maldad, en su pecaminosidad, en lo malo que había tramado en su corazón, decidió entregar al Mesías, al Cristo. Eso es lo que hizo Judas Iscariote. Vayamos a Juan capítulo 17, versículo 12, que es la porción que describe cuando Jesús está orando por sus discípulos allí en el huerto de Getsemaní, previo a que Judas lo entregase. Juan 17, versículo 12, dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesús nos guarda a todos los que somos de Él. Él conoce nuestro corazón. Jesús le dice en esta oración al Padre: eran tuyos y me los diste, y yo los guardé. A los que me diste, los guardé. Solo uno se perdió, el que estaba destinado a perderse. Ese, el hijo de perdición, Judas Iscariote. Cristo conoce tu corazón. Cristo sabe lo que hay en tu corazón. Dice Juan 17, 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Ese era el propósito en la oración de Jesús por sus discípulos. Ahora, analizando la vida de Judas Iscariote, de todo lo que él hizo, que estuvo con Jesús, que echó fuera demonios, que ayudó en la repartición, ayudó allí en todo lo que hicieron durante esos 3 años, que hizo milagros en el nombre de Jesús, hizo muy buenas acciones, hizo buenas obras, hizo lo que Jesús le había mandado, pero había perversidad en su corazón. Y eso nos lleva a la conclusión de que las buenas obras, las buenas acciones, el buen salvación, el que yo sea bueno, el que haga lo bueno, no asegura que yo vaya al cielo. Dice Mateo capítulo 7, verso 21. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No pudo haber dicho esto Judas? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús lo dice: su corazón está lejos de mí. No son las buenas obras las que nos llevan al cielo, sino un corazón arrepentido y entregado a Cristo.
lleno de obediencia a su palabra. Vayamos a Mateo capítulo 3, versículo 8. El verdadero arrepentimiento lleva esta marca de obediencia. Dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El que se ha arrepentido de sus pecados se caracteriza por obedecer a Cristo. ¿Qué debió haber hecho Judas Iscariote cuando empezó a entretejer esta maldad en su corazón? No dar cabida a esos malos pensamientos. Así es como obra Satanás en la vida de las personas y aún en la vida de los hijos de Dios. Mete esos malos pensamientos. Y si nosotros damos cabida y empezamos a entretejerlos, vamos a caer en pecado. Cristo nos dice: no caigas en el pecado, no practiques el pecado, porque ya no eres esclavo del pecado. Cristo te ha libertado de esa esclavitud en que Satanás te tenía. Dice el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 20. Hechos 26, 20. Dice así: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero del corazón lleva a la obediencia a Cristo. Si Cristo te dice: no peques más, como Jesús le decía a todos los que sanaban, vete y no peques más. Como cuando estaba aquel endemoniado, el endemoniado gadareno, y entonces Jesús expulsa al demonio que tenía adentro. Él quería seguir a Jesús: es que yo quiero ir contigo. Jesús transformó la vida de ese hombre. No lo reconocían cuando fue transformado por Cristo, cuando fue liberado de la opresión por Satanás. Era otro. Judas vio ese milagro con sus ojos. Y Jesús le dice a este hombre que había estado endemoniado, dice: ve y testifica y di cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y Jesús le decía a todos los que él sanaba: vete y no peques más. Es un mandato de Dios. El arrepentimiento verdadero lleva a la obediencia a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Dice así: 2 de Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. ¿Qué quiere decir esto? Cristo conoce tu corazón. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el mente, porque eres de Cristo. No le des cabida, no le hagas, que quiero saber qué se siente. No lo hagas. El arrepentimiento verdadero lleva a obedecer a Cristo en todos los aspectos de tu vida. Es que quiero saber qué se decir, qué se siente engañar. No lo hagas. Todo aquel que ha rendido su vida a Cristo, dice: apártese de iniquidad, de maldad, de pecado, de engaño, de traición. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Te dice ser hijo de Dios, obedécele, obedece a su palabra. Ese es un fruto, es una señal de que estás arrepentido de tus pecados. No puedes volver al pecado del cual fuiste rescatado. Cuando Jesús le dice a los discípulos, comparando a los sacerdotes, dice: son como puercos lavados. Son por fuera, están limpios, pero se vuelven a revolcar en la suciedad. Son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bonitos, pero por dentro están muertos. Eso es lo que Jesús está diciendo de esas personas. Los cristianos, los que hemos rendido nuestra vida a Cristo, los que de corazón verdadero le servimos, no podemos practicar el pecado. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 9, verso 24. 1 Corintios 9, 24. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La palabra de Dios nos lleva a perseverar en la fe, a permanecer en Cristo, a ser leales, a ser fieles a nuestro Dios, quien nos ha salvado y nos ha comprado con la sangre de Cristo derramada en la cruz por nosotros. Vayamos al último pasaje, que es Hebreos capítulo 12. Libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Así es. Hebreos 12, verso 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es un llamado, hermanos, a la fidelidad a Dios. Se leen diversas situaciones acerca de lo que la pandemia y el coronavirus ha causado en la vida espiritual de los cristianos. Dicen, el coronavirus nos ha afectado tremendamente, pero eso no es la verdad. No. El punto aquí es, dice, Dios conoce a los que son suyos, conoce el corazón de los que son de Él. Y muchos cristianos fieles se han alejado de Dios, se han olvidado de Dios, han tomado vacaciones espirituales, creyendo que Dios no los ve o que el pastor no los ve. Al cabo que ni nos vemos, voy a hacer lo que yo quiera. Cada día que pasa, cada semana que pasa, cada domingo que pasa, los cristianos leemos menos la Biblia, oramos menos, vemos menos las predicaciones. Inicialmente se conectan 30, 40 familias para ver las predicaciones y cada domingo es menos, 20, 15, 10 familias viendo las predicaciones. ¿Qué es lo que pasa? Es porque en nosotros no hay el compromiso de fidelidad a nuestro Dios, de gratitud a nuestro Dios. Y Dios nos llama a que despertemos, a que no aprovechemos este tiempo para alejarnos de Dios. El coronavirus no nos ha alejado de Dios. Dios nos llama a que permanezcamos fieles. ¿No se nos ha predicado muchas veces de la fidelidad a Dios? De que permanezcamos, de que van a venir pruebas, de que van a venir luchas. ¿Y qué debe hacer el cristiano? Estad pues firmes, para que cuando haya venido la prueba, nosotros estemos allí de pie, firmes. ¿Y qué ha pasado? Ha venido el tiempo, ha venido la desolación, y el cristiano se ha caído, se ha tambaleado, se ha enfriado espiritualmente. Y no es la culpa del virus, no. ¿De qué es? De nuestros corazones, que pensamos en agradarnos a nosotros mismos y buscar ocasión para nosotros, para nuestro deleite. Me voy a levantar más tarde, la predicación la veo y la repito, que al cabo ya está grabada. Y tomamos vacaciones y nos olvidamos de Dios. Dios no quiere eso. Gracias a Dios por los que están firmes. Como lo dice en su palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Que los que están fuertes soporten las flaquezas de los débiles. Dios te llama, mi hermano, como dice Hebreos 12. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No des cabida a que Satanás maquine allí en tu corazón maldad, pecado, engaño, traición, toda clase de pecado, sino que pongas tus ojos en Jesús, el que dio su vida por ti. Dice, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es un llamado, mi hermano, a que no te dejes influenciar por Satanás, por el mundo, por el pecado, por las concupiscencias que nacen allí en tu corazón. Dios conoce tu corazón y te llama a esto. Él sabe lo que eres,
Él es fiel a sus promesas. Él es un proveedor de un camino de buenas obras para que tú y yo andemos en Él. Él es luz en medio de las tinieblas y quiere que tú y yo seamos luz en medio de las tinieblas. Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere usarte a ti, mi hermano, y te llama a que te despiertes. Tal vez aprovechaste este tiempo para flojear espiritualmente, para no ir a la iglesia, para no leer la Biblia, para no testificar de Cristo. Y pretexto tenías, justificación tenías, pudieras decir. Y te alejaste de Dios y te enfriaste y viste como Dios lo dice allí en el libro de Jeremías. Verás tú cuán amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios. Dios te llama a que vengas a Él, que te rindas a Él, que le ames, que le sirvas, que le honres. Dios está ahí. Él está obrando aunque tú no lo veas. Él se está moviendo aquí en medio de nuestra ciudad, aunque no lo veamos, aunque las iglesias estén cerradas las puertas. Dios no deja de trabajar. Dios no se tomó un descanso ni le tuvo miedo al coronavirus. No, Él está allí obrando en tu vida. Deja que Dios trabaje contigo, que Dios te muestre su voluntad. Y levántate como lo hizo Mateo, el publicano, que Jesús lo llamó, estando él allí cobrando los impuestos de sus hermanos judíos, y que dijo, no más, y se levantó de la mesa y dijo, yo voy a seguir a Cristo, yo voy a entregar mi vida por Cristo. Y como lo hizo Zaqueo, el jefe de los publicanos, pagó aún más de lo que él había engañado a sus hermanos judíos. 3 veces más les entregó lo que les había robado. Dejemos de engañar, de defraudar, de mentir, de procurar el mal para los demás buscando nuestro propio provecho. Dios está allí para que tú lo adores, para que tú rindas tu vida a Él. Que Él está allí tocando tu corazón para que Dios obre en ti. Ríndete a Él. Ya lo vimos, frutos dignos de arrepentimiento. Lo que Dios hace es transformar la vida de las personas. Dios está allí obrando en tu vida y en tu corazón. No te pongas como lo hizo Faraón, que endureció su corazón. No lo hagas. Que tu corazón se reblandezca por el amor que Dios tiene para contigo. Y deja que Dios obre en tu vida, aunque no lo puedas ver. Dios Todopoderoso, hoy estamos delante de ti, Señor, arrepentidos por nuestros pecados, por nuestra maldad, por nuestra apatía, Señor, por nuestro enfriamiento espiritual, porque nos hemos tomado vacaciones, Señor, espirituales, alejados de ti, Señor, creyendo que no nos ves, creyendo que los hermanos en la iglesia no nos ven. Hoy nos postramos delante de ti, Señor, arrepentidos y rogando de tu misericordia, de tu perdón para con nosotros, para que actives nuestras vidas, Señor. Y por aquellos que no se enfriaron, Señor, sino que cada vez fueron más fuertes, te ruego por ellos, Señor, para que sean fortalecidos en el hombre interior por tu Espíritu. Fortalécelos, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos en la iglesia bíblica El Shaddai. Tú obras, Señor, en nuestras vidas, aunque no te veamos. Tú provees de caminos para que nosotros caminemos. Eres fiel a tus promesas, Señor. Tú eres luz en las tinieblas. Te amamos, Señor. Te adoramos, Señor Dios Todopoderoso, porque eres grande y eres fiel, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor, para que nos uses, Señor, con poder. Queremos que veas nuestro corazón, Señor, transformado por la obra de Cristo. Úsanos, Señor, como vasos de honra en tu iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro país. Te lo rogamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, que dio su vida en la cruz por mí, por nosotros. Te alabamos en su nombre. Amén.
Así es nuestro Dios, hermanos. Te invito a que te animes y endereces tus rodillas, tus piernas debilitadas y te animes a trabajar para Cristo. Muy pronto, Cristo viene por nosotros. Cristo viene por todo aquel que ha rendido su vida a Él. Pronto ya, hermanos, Cristo va a venir por todo aquel que le proclama como su Rey soberano. Dios te bendiga, mi hermano.